Muy, pero muy buenas noches a todos. Gracias por estar del otro lado. Soy Candela Sol Silva, vicedirectora de Causa Argentina. Nuevamente estamos en otro espacio de Twitter haciendo análisis político desde el interés nacional. De nuestro equipo nos acompañan Augusto Melano, secretario de Asuntos Políticos de Causa Argentina, y Lucas Cianfaña, director de Causa Argentina. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. En esta ocasión toca hacer un análisis propio desde Causa, que hace mucho no lo hacíamos, veníamos con diferentes entrevistas que la verdad que salieron muy bien todas. Este análisis veremos en qué momento se encuentra Europa, entre lo que ya hablamos del este, con el tema Hungría y Polonia, y un poco con los patriotas occidentales, qué es lo que anda pasando con la nueva derecha. Pero lo cierto es que más allá del tema ideológico, los países aún azotados por el globalismo siguen siendo relevantes para saber cómo se da la geopolítica europea. Por un lado, Alemania tiene un nuevo gobierno de coalición, liderada por el SDP, los socialdemócratas, luego están los verdes y luego los liberales del FDP, bajo el lema atreverse a avanzar. Coalición por la libertad, la justicia y la sostenibilidad. Ojo con esta palabra. Siempre hay que tener cuidado cuando se ve la palabra sostenible. Debe sonar una alarma de preocupación en nuestras cabezas. Esto nos anticipa el corte asquerosamente progre que va a hacer esto. Por otro lado, tenemos una Rusia que mejora sus posiciones y gana terreno geopolítico, que ahora se acerca a otra potencia emergente como es la India, rival de China en la región sur de Oriente. Esto significa que, como venimos anticipando tanto en los directos de YouTube como en estos últimos espacios, con los invitados que hemos tenido, el centro de los conflictos y de los desarrollos económicos se corre del este, se corre al este, y esto es la realidad de lo que está ocurriendo. Occidente hace tiempo viene perdiendo posiciones. Hemos regalado nuestra técnica que tanto ha caracterizado nuestra identidad desde los griegos antiguos hasta hoy. Y en este olvido de quiénes somos, nos hemos hecho débiles ante un Oriente que tiene cada vez más claros sus objetivos. Al menos cada gran potencia realmente los tiene y lo demuestra. Mientras tanto, en el occidente europeo y americano se sigue perdiendo el tiempo con ideologías que solo nos hunden cada vez más y más. Para ir arrancando, ¿qué piensan, chicos, sobre esto? Bueno, en primer lugar, Candela, me parece que estamos presenciando un evento bastante importante. Porque en este último tiempo se habló mucho con el tema de, bueno, la pandemia y todo lo que significó a nivel de los encierros, todo lo que tiene que ver con el corte de libertades. Se habló mucho de Orwell y de 1984. Y la verdad es que el mundo que describía Orwell tenía un gran centro donde pasaba toda la novela, que era Eurasia. Y hoy se está corriendo toda Eurasia. Así que no es menor, ¿no? Hacer una analogía primero con eso. Pero por otro lado, también creo que hay que sumar y hay que hacer mucho hincapié, ya que nosotros, por supuesto que conformamos la batalla cultural, pero nos parece siempre que lo que tenemos nosotros como causa para aportar es al elemento de la batalla cultural sumarle el elemento geopolítico y realista, que me parece que no hay que olvidar, porque a veces quizá nos dejamos llevar por ciertas cuestiones ideológicas que nos impiden ver el panorama completo. Sí, yo también coincido mucho con lo que viene diciendo Lucas. Eh, Occidente como que delegó muchísimo, digamos, en países como China, India un poco, delegó muchas cosas estratégicas a lo que hace a la industria,
en base a eso dejó a mucha sociedad sin empleo, o sea, no supo reubicar a mucha población en ese tipo de empleos en lo que tiene que ver con la técnica. Y eso lo supo ver bien China, lo debe estar viendo India. Entonces, ellos sí, digamos, protegen eso, buscan más marcado, se lo ve en China, en la protección o en el aumento, en buscar el aumento de la población. Les preocupó muchísimo el tema de la baja de su natalidad y ver cómo Europa y Occidente en general, porque nosotros venimos en decadencia en base a todo lo que tiene que ver técnica y desarrollo productivo, técnico, todo lo que tiene que ver a eso está totalmente delegado. Y cuando delegás eso, privás de imaginación a todo lo que tiene que ver con la técnica y al avance tecnológico. Eso es lo que viene aprovechando China, y por eso creo que come muchísimo mercado, y eso sí saben ocupar a su población y aumentarle su calidad de vida. Acá en Occidente y América, y viéndolo desde acá, es algo que dejamos de lado para analizar, y, digamos, tomamos discursos como esto, lo que tiene que ver con lo sustentable. Está bien, aplicamos políticas sustentables, pero hacemos agua en resolver el empleo, el hambre. Entonces, cuando no te enfocás digamos, en aplicar o en mejorar la técnica y aplicarla al siglo XXI, y encima destinás a cierta mayoría en la población, más acá en Argentina, hablando de casi un 50% de pobreza, a que esté en esa condición, es nefasto que los gobiernos de acá tomen un discurso europeo y bueno, nos lleven a esta realidad decadente. Así es. Bueno, como mencionamos al principio, se presentó el nuevo gobierno alemán y estos son sus objetivos. Casi 2 meses después de las elecciones generales, la nueva coalición presentó en Berlín sus objetivos políticos, tanto nacionales como de carácter internacional. El texto, elaborado en aproximadamente 2 meses de negociaciones, cuenta con 178 páginas divididas en 10 capítulos. Los primeros temas están dedicados a educación y digitalización, seguidos por la que no podía faltar, la protección climática. Más turbinas eólicas y techos solares. Los socios de la coalición establecieron una demanda de electricidad de Alemania significativamente más elevada que el gobierno anterior, a 750 terawatts hora. El objetivo del gobierno sigue siendo reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 55% hasta el 2030. Sin embargo, la energía eólica y la energía solar deberían expandirse con mucha más rapidez. El 80% en vez del 65% de la electricidad debería provenir de energías renovables hasta 2030, un objetivo demasiado ambicioso. Los techos solares deberían ser obligatorios para edificios comerciales y normativos en edificios privados. Así se triplicaría la producción de energía solar. Hasta ahora hay 31.000 aerogeneradores en Alemania. La tasa de expansión debería multiplicarse por 7. Respecto a la situación de la energía en Alemania, recordemos que Alemania cerró centrales nucleares con la excusa de combatir el cambio climático o con la excusa verde en contra de los residuos nucleares. Luego de que Alemania hizo eso, ¿qué sucedió con su matriz energética? Pasó a depender más del carbón, la cual es la energía más contaminante y la que más gases de efecto invernadero produce. Pasó a comprarle más energía a Francia
Y recordemos que Francia, el 70% de su matriz energética es energía nuclear. Entonces, Alemania cierra centrales nucleares, pero le compra a otro país que sí produce con energía nuclear. También pasó a comprarle más energía a Polonia, que también utiliza muchísimo carbón en su matriz energética. Entonces termina siendo un delirio. No termina siendo una decisión política eficiente a favor de su interés nacional. Termina siendo una decisión completamente dominada por una ideología, la cual llevó esto a que Alemania tenga el precio de la energía más caro de toda Europa. Entonces, ¿qué sentido tiene tomar estas decisiones? Primero hay que tomar decisiones eficientes, no decisiones que compliquen la matriz energética o que terminen complicando el bolsillo de las personas. Entonces hay que tener cuidado con estas decisiones energéticas que se toman. Los verdes logran lo casi imposible. Habrá una cartera de nueva creación que combina áreas de economía, protección climática y competencias del Ministerio de Medio Ambiente anterior. Será administrada por los verdes y abordará la transición energética. Según el acuerdo de coalición, lo ideal sería desconectar la última central eléctrica de carbón en 2030. Hasta el momento se había planeado hacerlo en 2038. La expresión de manera ideal revela que los verdes no pudieron imponerse en este punto frente a los otros dos miembros de la coalición, que favorecen un plazo más largo para el carbón. Además, quieren destacar el papel y la necesidad del compromiso humanitario de Alemania. La cartera será asumida por los socialdemócratas, que también estarán a cargo de los ministerios de Defensa e Interior, y por lo tanto de los temas migratorios. El Ministerio de Relaciones Exteriores estará en manos de los verdes. El FDP no estará directamente involucrado en política exterior. Por otro lado, quien iba a ser la candidata como canciller de los verdes, quien ahora será ministra del Interior, ya se anunció en contra del Nord Stream 2, un oleoducto que estuvo acordado entre Rusia y Alemania, pero ahora ella quiere que todavía no está en funcionamiento, se terminó de construir, pero ahora la líder de los verdes no quiere que esto se lleve a cabo, que esto entre en funcionamiento, mejor dicho, poniendo en problemas toda la geopolítica, no solo de Alemania, sino de Europa. Entonces, de nuevo, siempre tenemos a los izquierdistas presos de su ideología, no toman las decisiones según qué le conviene al pueblo, qué puede hacer más eficiente la matriz energética, qué puede bajar el precio de la energía. No, ellos toman decisiones porque son fanáticos de su propia ideología y nada más que eso. Entonces ahora el precio de la energía en Alemania toca máximos históricos y en la medida que ahora quieren cerrar centrales de carbón, lo único que va a hacer es que siga subiendo el precio. No van a lograr que baje el precio. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente de los verdes? ¿Ayudar al pueblo alemán, al pueblo trabajador, a la clase media? ¿O simplemente defender una ideología nefasta? Por otro lado, China también es un asunto relevante para el nuevo gobierno alemán. En el acuerdo se menciona la competencia y la rivalidad del sistema para poder hacer realidad nuestros valores e intereses en esta rivalidad sistémica. Alemania necesita una estrategia global para China, en el marco de la política común entre la Unión Europea y China. Y cierro con esto. Parece que Alemania se ahoga en decisiones izquierdistas en pos de una supuesta disminución de las emisiones de dióxido de carbono, pero si nosotros vemos la tabla de los países, ¿cuántas kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente producen? China produce más del 50%. Y China no tiene ningún plan de modificar su matriz energética para disminuir los gases de efecto invernadero. No tiene ningún plan de nada.
no tiene un plan ideologizado izquierdista. China quiere expandir su industria y lo va a hacer tomando las decisiones que tenga que hacer. No le importa tampoco le van a poner ningún tipo de sanción por esto. Entonces, China toma las decisiones en pos de que su industria siga creciendo. Y tenemos una Europa dependiente de la industria china. Y Rusia e India siguen ese camino. Entonces, ¿cómo puede ser que Alemania o la Unión Europea toman decisiones que lo único que hace es encarecer la energía y ir en detrimento de su propia industria, mientras China puede hacer lo que quiera? ¿Qué opinan, chicos? Bueno, es algo de lo que venimos hablando, es la poca falta de visión de la realidad y de las necesidades que vienen o que tienen los países. Como un país que depende digamos, de cierto porcentaje de energía a base de petróleo, de carbón, de lo que sea, va a prohibir un oleoducto por una cuestión ideológica. O sea, prefiere aumentar el precio a los ciudadanos con tal de no cumplir con su delirio ideológico. Es como que acá, dentro de 1 año o 2 años, empecemos a hablar de que no necesitamos centrales nucleares para abastecernos energéticamente. Es una locura, es una locura. Alemania hace rato que perdió la visión de la realidad. Es un ejemplo claro de pasos a no seguir. Como país que persigue el interés nacional, claramente este no es el camino. El camino, nos guste o no, sería más o menos lo que viene haciendo China o Rusia, en las que no priorizan estas agendas que destruyen destruyen los sectores estratégicos de un país. Entonces, creo que esos, por más que sean ideológicamente o en temas de interés, nuestros enemigos, digamos, enemigos coyunturales, políticos, lo que sea, ellos sí, el ejemplo son ellos, no Alemania, que es la cabeza de una Unión Europea totalmente entregada y manejada por intereses, ya sea de corporaciones, como estamos viendo ahora, de instituciones supranacionales y hasta de otras potencias. Esto es a lo que llevó Alemania a la cabeza a la Unión Europea. Sí, completamente, Augusto. Es muy importante que destaques el tema de ver a China y a Rusia, por ejemplo, desde un punto de vista realista, simplemente. Porque, a ver, podemos rescatar quizá de que ellos lo hacen a la manera suya y obviamente tiene también sus consecuencias, ¿no? Ya sabemos lo que es el sistema totalitario chino. A pesar de eso, podemos estar seguros de que todas las directivas que a ellos les conviene que los demás países sigan, directivas globalistas, con las cuales han tenido tongo, sobre todo con el actual director de la Organización Mundial de la Salud y también de la ONU, ¿no? Guterres, o el mismo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que hablamos de tantas veces del gran reinicio, y de la Agenda 2030. O sea, a China todo eso le ha convenido sin ellos aplicarlo, por supuesto. Entonces está bueno reconocer que, a ver, está bien no aplicar eso, porque claramente va en detrimento del crecimiento de las naciones, y al mismo tiempo hacemos el distingo en decir no queremos ese sistema para nosotros. O sea, por eso creo que son complementarios en este ámbito la batalla cultural, pero también la mirada realista, para poder defender eso que queremos defender en la batalla cultural. Porque la realidad es que en esta época todo resorte importante es geoeconómico, guste o no guste. En esta época el resorte principal es la economía de los recursos del mundo. Por lo menos, podemos discutir si los recursos naturales son lo más fundamental o son tan fundamentales como otros recursos, como por ejemplo lo tecnológico. Por supuesto, eso es un debate que por supuesto que hay que darlo y que por supuesto que
que hay que profundizarlo y que inclusive cualquier país tiende, que se aprecia a sí mismo, que se plantea tener un futuro, tiende a diversificar toda su matriz productiva. Pero lo que voy es, esa cuestión de lo económico, del desarrollo económico propio, es la palanca para lograr después cualquier tipo de defensa de lo cultural. Por supuesto que decimos, es necesario, mas no fue suficiente. Sí, por supuesto. Ya vemos lo que pasa en el caso de Chile, que por más que la economía haya tenido buenos números, ya vemos lo que votaron, ¿no? Decimos, saluden a Chile que se va, y bueno, ahora decimos, saluden a Alemania que también se va. Entonces, me parece que son las dos cosas complementarias en este contexto. Exactamente. Y ahora, pasando a otro conflicto en Europa, vemos que la Europa occidental juega con fuego. De hecho, es probable que necesiten hacer fuego para calentarse en este frío invierno que se avecina, porque las tarifas ya son impagables, no solamente en Alemania, en el resto de los países también. Para quienes estén viendo la transmisión por Twitch o en diferido por YouTube, van a ver en pantalla el gráfico del aumento estrepitoso del precio de la energía en Alemania, el cual, como comentamos anteriormente, ha alcanzado máximos históricos, que forma parte de una noticia de La Derecha Diario. También nos recuerda a la nota que habíamos analizado hace más de 2 meses sobre la situación de Pedro Sánchez con Argelia, cuando el país africano decide cortarles el suministro de gas y su mala relación con Rusia, que también amenazaba el abastecimiento en España. Argelia le cortó el suministro de gas al gobierno de Pedro Sánchez y España entra en una crisis energética. Tengamos en cuenta lo siguiente: Europa no tiene recursos de gas o petróleo. Quienes sí lo tienen es Rusia y África. Por lo tanto, Europa depende absolutamente de África, el norte de África o de Rusia, geopolíticamente. Entonces, cuando aparece Europa, la Unión Europea amenazando con sanciones a Rusia, amenazando a Rusia por los conflictos con Ucrania, porque Ucrania quiere entrar en la OTAN, lo cual escalaría a un conflicto bastante importante. Hoy en día, la OTAN hace entrenamientos militares dentro de Ucrania, cuando Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces, ¿quién se está comportando mal realmente? ¿Rusia o la OTAN dentro de Ucrania? Toda la prensa occidental te quieren vender que Rusia es el malo de la película. Pero los rusos, ¿qué dicen? Que ellos tuvieron una acción defensiva militarmente, porque el primero que movió tropas a la frontera fue Ucrania, no Rusia. Entonces, retomando, como Europa depende de los recursos que le envían por medio de los gasoductos, ya sea Rusia o sea el norte de África, España también entró en un gravísimo problema debido al conflicto entre Argelia y Marruecos. Como España no defendió a Argelia, Argelia le dijo, sí, bueno, ahora te corto el gas, a ver qué haces. Y ahora España depende del GNL del gas natural licuado que puedan comprar a través de embarcaciones, lo cual todo esto les dispara los costos por el aire. Les dispara los costos, es mucho más caro producir energía para producir electricidad en las centrales térmicas, y eso se termina reflejando en las boletas de la luz, en las boletas de la electricidad. Entonces, la Unión Europea no puede tomar las decisiones que quiera, mismo cada país puntual. Debe tener mucho cuidado con las decisiones geopolíticas que toma, porque está sometido a los intereses de los países que sí tienen los recursos energéticos, de los países que sí tienen el gas y el petróleo, porque si no, en los inviernos no van a tener con qué calefaccionarse o puede peligrar la producción de electricidad que ellos tengan. Porque recuerden que Europa no tiene calefacción a gas
como si tenemos en Argentina, o en su mayoría no, es todo eléctrico. ¿Qué opinan, chicos, sobre este conflicto entre España y Argelia? Bueno, en primer lugar, eso último que dijiste es fundamental, ¿no? No se puede andar tirando tiros al aire cuando uno no tiene después la capacidad de bancar con el cuero lo que se dice con la boca, ¿no? Como se diría en el barrio. Digamos que España, como bien dijiste al principio, como el resto de Europa, ha jugado con fuego y ahora se va a tener que calentar con fuego porque se lleva mal con Rusia y ahora también se dio el lujo de llevarse mal con Marruecos, con el cual ya tenían un problema migratorio, que encima España dejó que Marruecos hiciera lo que quisiera con el tema migratorio, no porque Marruecos tuviera un problema de mucha gente que se va, sino que permite el paso, ¿no? Eso lo habíamos hablado en el podcast sobre el tema de la hispanidad, me acuerdo que es el que estamos citando, ¿no? Pero lamentablemente vemos un conflicto europeo mayúsculo, porque no es solamente la acción de un país como España, que lamentablemente hay que decirlo, es la periferia de la Unión Europea. Estamos hablando de que la misma cabeza de la Unión Europea, que es la que más también, hay que decirlo, permitió que España estuviese en la situación en la que está, es la misma que termina arrastrando a todo el continente, a todo el bloque, a toda la comunidad, a que viva en estas condiciones y que a las puertas del invierno estén cancelando cuestiones que en realidad se tendrían que aferrar con uñas y dientes. No por una cuestión de sumisión, sino porque no les queda otra. O sea, primero abastecer a tu población. Después, obviamente, te pones a pensar en el largo plazo cómo vas vos reconstruyendo posibles vínculos con el resto del bloque, digamos, dentro del bloque, para lograr un intento de autonomía energética. A ver, esto es muy importante. Cuando un bloque o un país o un conjunto de países se postula para tener un lugar de relevancia en el mundo, significa que apunta de alguna manera a ser autosustentable. Lo cual no quiere decir que lo vaya a lograr, o que lo vaya a lograr en un enorme porcentaje. Pero se apunta a eso. ¿Por qué? Porque es una manera también de tener menos condicionamientos para llevar a cabo tu política. ¿Qué es lo que hizo Trump, por ejemplo, con el tema del petróleo y el gas? Y que logró que con eso, que Estados Unidos alcanzara relativamente una muy grande, no solamente el empleo que explotó, sino también el tema de lograr un autoabastecimiento energético bastante importante. Y después Biden, con su buenismo ecológico, lo tiró abajo y obviamente dejó gente en la calle. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de lo que la ideología puede hacer ante jugar con fuego en estas cuestiones, ¿no? Por eso creo que acá juega un papel fundamental tener una identidad nacional, porque cuando perdés identidad nacional te alejas de todo esto. El interés nacional, los objetivos, las estrategias que tenés que seguir. Muchos, digamos, acá voy a ser un poco polémico, pero dentro de lo que es el liberalismo se oponen a cierta ala del conservadurismo y todo eso. Pero cuando vos no sostenés ciertos principios en base a tu identidad nacional, vos esto no lo ves. Entonces, vos dentro de cierto buenismo o eficiencia económica o lo que quieras vender, te comes estos versos. Pero cuando vos tenés en claro qué le sirve a tu país, cuáles son tus recursos, cuáles son tus valores, qué papel geopolítico, qué ubicación querés tener en el mapa, en el mundo, cómo te querés posicionar, vos si no tenés en claro eso, una identidad dura, digamos, o bien marcada, como por ejemplo lo tiene Hungría, Polonia,
ahora en estos últimos años, Polonia, es increíble cómo sostiene su historia, la sostiene, la acepta, y en base a eso, a esos principios ya de tradición, por ejemplo, de oponerse a burócratas que te dicen qué hacer, hacen su política, se ubican. Cuando les dicen, hace esto porque, bueno, es lo que nos conviene a todos, no, yo voy a hacer lo que me conviene a mí. Cosa que está bien, porque creo que todos, hasta como personas, no queremos que nos impongan cosas que nos van a afectar. Entonces, acá tener ciertos valores nacionales, y ponerlos y hacerlos visibles políticamente, y tenerlos en cuenta a la hora de tomar una decisión política, son fundamentales. Más allá de lo económico, uno tiene que reconocer su historia, sus valores, el territorio y qué le puede dar a su población. Y pensar, chicos, que hoy en día en Argentina seguimos teniendo muchas personas que niegan, por ejemplo, la hipótesis de conflicto. Como si Argentina no tuviera recursos. Yo no sé en qué planeta viven. Y nuestros políticos, por ejemplo. Comenzando por Tal nuestros cual, increíble. políticos viejos y políticos nuevos que niegan hipótesis de conflicto. O el otro día leía, ¿para qué Argentina va a estar en la Antártida? Que eso es un gasto. No, una locura. Una locura. Es Preguntale al regalar Pentágono si es recursos. un gasto. Sí, no, es imposible. A ver, no te puedes plantear eso si querés ser una potencia. Es entregar recursos a lo pavo cuando encima te pertenecen. Hace un par de años te reconocen la extensión de la plataforma marítima, en la cual se reconoce que el territorio argentino... Creo que se cayó Augusto. Creo que lo tenemos de vuelta. Lo que mencionábamos antes, así como hoy en día Europa está sometida por su falta de recursos, su falta de gas y petróleo, por ejemplo, a los intereses de Rusia, porque Rusia tiene los oleoductos y tiene la mano en el grifo, por decirlo de otra manera, tenemos un país como Argentina que tiene grandes reservas de gas no convencional. Al consumo, para que se den una idea y para que dimensionen en qué posición está Argentina, al consumo actual que tenemos de gas, como recurso, tenemos 500 años de consumo. 500 años de consumo. Y en cuanto a petróleo no convencional, estamos cuartos en el mundo. Sí, la tecnología tiene que ir avanzando de manera de abaratar los costos de extracción, porque al ser no convencional, los costos de extracción son un poco más caros, pero como en Estados Unidos, que también tienen mucho no convencional, están invirtiendo mucho en que la tecnología avance. Este avance de la tecnología abarata costos. Entonces no se puede negar una hipótesis de conflicto en un país como Argentina, octavo país con la extensión más grande del mundo y con los recursos que tenemos, porque el día de mañana seguirán habiendo luchas por estos recursos y Argentina los tiene que utilizar para su propio interés nacional, no regalándoselo a los intereses de otros países. No se pueden negar las hipótesis de conflicto, hay que ser conscientes de qué recursos tiene nuestro país. El avance de la tecnología, por ejemplo, permitió que Vaca Muerta empiece a vivir de alguna manera. Antes no existía, antes era inviable. Sí, Lucas. No, es tal cual como decís. De hecho, en esta época se han podido lograr muchas cosas que antes no, gracias a la tecnología. Y en realidad, el hecho de que vos te quedes atrás con respecto al desarrollo tecnológico es lo que termina haciendo que luego tengas tarados diciendo que es un gasto ocupar la Antártida.
es así, también ubicarse en el tiempo que uno está viviendo. Si vos ya sea como país o si otra sociedad logró un avance tecnológico y vos lo podés replicar, y encima siendo consciente de lo que vos tenés en tu territorio y lo podés explotar para beneficiar a tu población generando valor agregado, sería un suicidio no aplicarlo para, digamos, subir las condiciones de vida de la sociedad, acumular riquezas. O sea, ni siquiera dentro, para seguir siendo polémico, dentro del ideario liberal, no ver todas estas cosas para acumular riquezas es como, dale, loco, no podés decir semejante, no sé, burrada, digamos, pero acá es tajante. Uno tiene que reconocer y ser consciente de lo que tiene, y si no tenés ciertos valores nacionales y por lo menos un poco de cariño o de ganas de evolucionar en la sociedad, que tu sociedad sea otra cosa, como un país potencia. No quiero poner ejemplos como cuando decían que Australia, un país del primer mundo, y ahora con un chasquido de dedos vive cosas que uno no se puede imaginar. Entonces, uno siempre tiene que pensar en base a su realidad y no ver al otro. Entonces, en base a eso actúa y se opone a cosas que lo empobrecen, como toda esta agenda más zurda, empobrecedora, digamos. Y justamente hablando de países que se oponen a esta agenda, vamos a volver a qué es lo que está pasando en el este. Tenemos una nota sobre el acercamiento de Rusia e India en puntos realmente estratégicos y con agendas claras, sin delirios ideológicos. Tenemos una nota de Infobae que dice: Rusia vetó una resolución de la ONU que designaba al cambio climático como amenaza a la seguridad mundial. El texto, aprobado por 12 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, solicitaba integrar los riesgos de seguridad relacionados con el clima como un elemento central en las estrategias generales de prevención de conflictos. Rusia vetó este lunes un proyecto de resolución impulsado por Nigeria e Irlanda en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que establece un vínculo genérico entre el cambio climático y la seguridad mundial, iniciativa que fue respaldada por la mayoría de los miembros de la ONU. Difícil de creer esto, ¿no? India, que no tiene poder de veto, votó en contra por considerar que el calentamiento global es principalmente una cuestión de desarrollo económico. El régimen de China, mientras tanto, se abstuvo. Entonces, Rusia e India votaron en contra y China se abstuvo, tal vez para no ser tan polémico. La resolución contemplaba también pedir al jefe de la ONU que informara en un plazo de 2 años sobre las implicaciones para la seguridad de los efectos adversos del cambio climático en los asuntos tratados por el Consejo, así como recomendaciones sobre cómo encarar estos riesgos. Entonces, como hemos mencionado a lo largo del programa, vemos una Europa, vemos una Unión Europea presa de su propia ideología, que toma decisiones en detrimento de su propia industria, lo cual hace no depender solamente de los recursos que sí tiene Rusia, sino también depender de la industria de China, y ahora también está creciendo exponencialmente la industria de India. Hay que prestarle atención al crecimiento que tiene India en los últimos años y que proyecta seguir teniendo. Hay mucha gente que subestima o menosprecia el papel de India geopolíticamente. Creen que no, es un país de pobres. Es un país con grandísima población que, a como va, en pocos años
o en el corto plazo, mejor dicho, tal vez supere la población china. Con una población tan grande, sí, es verdad que tienen mucha gente dentro de la pobreza, pero por otro lado también tienen científicos de primer nivel, matemáticos de primer nivel. India se cansa de exportar matemáticos a Estados Unidos, a Europa. Tiene científicos de primer nivel y tienen una política muy bien orientada para el crecimiento de su propia industria, para el avance de sus tecnologías, no solo en la industria fuera de lo militar, sino también dentro de la industria militar. Entonces, no menospreciemos el papel que India juega geopolíticamente. También tengamos en cuenta que India está frenando, o pretende, mejor dicho, frenar un poco el avance chino, el avance de la industria china, y Rusia tiene la cintura geopolítica de poder negociar con los dos. Estos son actores geopolíticos. Así se comportan verdaderos líderes, no personas presas de su ideología que toman decisiones completamente delirantes, en donde sus únicas ideas son aumentar impuestos o tomar decisiones que terminen volviendo, por ejemplo, la boleta de la electricidad casi imposible de pagar. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, eso es clarísimo. Por un lado, es un ejemplo de lo que realmente es la política. La política es eso. Hay un concepto que se llama interdependencia compleja. ¿Qué significa? Significa que en el mundo uno está obligado a relacionarse con los demás. Y donde todo intento de autosuficiencia, como dije, toda potencia tiende, apunta a la autosuficiencia, pero al mismo tiempo está esta cuestión de la interdependencia compleja que te sirve de obstáculo para esa autosuficiencia. Entonces obliga de alguna manera a entablar relaciones más de tipo cooperativa. Ahora, ¿por qué es compleja? Porque claramente podés tener un actor como Rusia, que tiene muchos acuerdos en materia económica con China, sobre todo para el desarrollo industrial que a Rusia le falta, porque Rusia es una potencia política y militar, y tiene muy buenos recursos naturales, pero no tiene un desarrollo industrial que le genere una rentabilidad extraordinaria como sí lo tiene China, que además obviamente Rusia no tiene ni de cerca la población que tiene China, a pesar de que es el primer territorio del mundo. Entonces, Rusia por un lado mantiene una buena relación con China, pero al mismo tiempo, ¿qué hace? Al mismo tiempo se relaciona con India. Uno diría, ¿cómo se va a relacionar con India? Que no solamente es enemigo regional de China, sino que también es miembro de la OTAN. Pero no importa, porque India también se relaciona con China, con Rusia, forma parte del BRICS, que ahora el BRICS de a poco se está volviendo a reflotar, están tratando de reflotar todas las instituciones bancarias, de cooperación económica y de desarrollo de toda la región eurasiática. Porque, a ver, los medios occidentales de esto no informan nada. Esto hay que decirlo. Uno se entera por analistas geopolíticos, inclusive latinoamericanos, sudamericanos o inclusive argentinos, como uno que voy a mencionar en un rato. Pero realmente uno no se está dando cuenta de que realmente el eje se está corriendo al este. Y que la política es esto. La política significa que vas a tener acuerdos con un país y con ese mismo país vas a tener también conflictos sobre otros temas. Y así hay que vivir, porque es eso o terminamos el mundo. Y la realidad es que ni la potencia más fuerte, ni la que tiene más capacidad nuclear va a querer terminar con el mundo. La realidad es que simplemente van a tratar de sacar la mejor tajada para su interés nacional. Y de eso es lo que tendríamos que centrarnos. Pero no solamente como una proyección argentina, como un delirio de grandeza. No. Acá lo que primero tenemos que tratar de hacer es entender el mundo en que vivimos, porque si no lo entendemos, difícil que podamos hacer algo inteligente. Por otro lado, tenemos que entender en dónde estamos, también para decir qué lugar va a jugar Argentina y Sudamérica en todas estas disputas, porque estamos hablando de un contexto de reorganización de los esquemas de poder en el mundo. Entonces, estos temas que pueden parecer como
bastante subidos de tono o bastante lejanos a la realidad cotidiana. No, tienen un montón que ver. Porque esto es lo que se va a jugar después en las inversiones que va a tratar de hacer el gobierno de Alberto Fernández o el que venga después, en el 2023, si no renueva, con China. Estados Unidos ya está bastante replegado y China va a tratar de venir a seguir profundizando todo su iniciativa de la ruta de la seda del siglo XXI. Y Rusia también va a tratar de hacerlo. India ya tiene relación con Brasil, a ver si nos entendemos, en la cooperación sobre lo que es tecnología aeroespacial. Entonces, veamos este tema porque nos toca más de cerca de lo que nosotros mismos queremos. Claro, una de las razones por la cual el eje se corrió tanto al este fue por la salida de Trump. Trump, se esté de acuerdo más o menos con él, es innegable que Trump mantenía el poder dentro de Estados Unidos, mantenía su figura geopolítica. De hecho, Trump pudo calmar muchos conflictos geopolíticos, ya sea en Medio Oriente, ya sea dentro del mundo musulmán. Ahora, Biden desdibujó completamente la figura de Estados Unidos en la geopolítica mundial. La debilitó completamente. Hoy se ríen de Biden y de Estados Unidos prácticamente. Además de que sigue aumentando la inflación, sigue aumentando el precio de los combustibles. Estados Unidos está, la verdad, se está kirchnerizando, por decirlo de alguna manera. Pero tiene un Entonces, nuevo él, perro, ¿cómo, Agus? que no sé si viste que ahora tiene un nuevo perro Biden, que fue ahí, lo publicitó todo. Claro, Tal encima Dylan Tiene su propio Dylan. se kirchnerizó. se kirchnerizó completamente en medio de un Commander. caos, en medio de caos, en medio de un aumento de inflación. Que va y hace Biden? Se compra un nuevo perro y lo muestra para que lo aplaudan. Bueno, está completamente senil este hombre. Entonces, lo que estaba hablando antes Lucas, Rusia actúa como un verdadero jugador pragmático. Tiene un pragmatismo tal que se permite tener relaciones con China y tener relaciones con India, a pesar de que entre ellos dos, si se pueden matar, se matarían. No lo hacen porque ambos tienen armas nucleares, simplemente por eso, pero son enemigos geopolíticos. Eso es lo que significa ser pragmático, tener visión, no estar preso por una etiqueta como a los argentinos les encanta. Si algo les encanta a los argentinos, además de que están enfermos de pasado, es que hoy en día el argentino promedio está sometido, se autosomete a una etiqueta. No, yo soy esto y esto es lo que me encierra y punto. Cuando Trump fue completamente pragmático, hubo decisiones que tomó que aplaudirían los liberales, por ejemplo, y hubo decisiones que tomó de proteccionismo económico que muchos liberales le recriminan, ¿no? ¿Cómo vas a hacer proteccionismo económico? Bolsonaro lo mismo, otro pragmático, otro gran estadista. Tomó decisiones también bajando impuestos, pero también protege su industria nacional, protege el interés de Brasil. Esos son líderes. Un líder tiene que ser pragmático, tomar las decisiones en su contexto, no tomar las decisiones sometido por una etiqueta ideológica. ¿Qué opinas, Augusto? No, es que es así. Uno tiene que tener una visión clara de qué quiere como país. De acuerdo a eso, verá qué es lo que mejor funciona. Así como uno podría decir que el libre mercado es lo que funciona en el mundo. Entonces está bien, lo aplicamos. Pero cuidado, hay cuestiones en las que hay recursos que es estratégico que los estados lo manejen. No es que digamos, ahí el Estado tendría que aparecer como un empresario, ¿no? Tendría que ser adecuado también tener un presidente con esta visión, de saber administrar los recursos finitos que tiene justamente el país que administra. Pero sabiendo que le tiene que dar valor agregado porque eso lo ubica en el mundo. Entonces, los presidentes que son pragmáticos y tienen visión a mediano y largo plazo
saben ubicarse en el presente, qué se necesita en el presente para poder desarrollarse y así planificar entre 10, 15 años y te diría que hasta 50 años. Vos fijate que ahora el mediano plazo es de acá a 10 años con la Agenda 2030 que la vienen manejando desde el 2015, que acá la aplicó Macri, o sea, son 15 años. Y ya se está hablando de 2050 también. Entonces, los países que tienen su propia identidad y si lo manejaran estadistas como fue Trump o como lo es Bolsonaro, que son pragmáticos en tomar decisiones y ubicarse, uno puede contrarrestar estas agendas que ya están diagramadas para todo el mundo, por algo es una agenda globalista, y meter algo que tenga tu propia identidad para el beneficio de tu nación. Exactamente. Pero ahora, ¿qué es lo que pasó un par de semanas antes de que Rusia e India voten en contra de esa resolución de la ONU y que China se abstenga? Leemos una nota de Contrainfo. Putin se reúne con el premier indio Narendra Modi y enfurece a Estados Unidos. Una nota de Alfredo Jalife. Llamó la atención que la visita del zar a India en su reunión se haya escenificado un día previo a su cumbre virtual con Biden sobre el candente y contencioso de Ucrania, a la que ocurrirá muy fortalecido. Parece que fracasó el BRICS, aquel bloque geoeconómico de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuando hoy Putin intenta resucitar el concepto geoestratégico RIC, Rusia, India, China, elaborado por el ex premier ruso Primakov, en plena caída libre de la ex Unión Soviética, al que es adicta a la diplomacia rusa, hoy a cargo de Sergei Lavrov, mientras el eje anglosajón de Estados Unidos, Gran Bretaña más Australia, pretende contener el ascenso irresistible de China mediante su AUKUS, que hasta busca o buscaba acoplarse al TMEC. India y Rusia desean incrementar su comercio bilateral a 30.000 millones de dólares en 2025. También vislumbran una profunda colaboración nuclear, ojo con esto, en ciberseguridad y aeroespacial, a grado tal que 4 cosmonautas de India cumplen satisfactoriamente su entrenamiento en el célebre centro Yuri Gagarin, en medio del reacomodamiento geoestratégico en el subcontinente indio. Estalló la furia relativamente contenida de Biden contra China a unos días de su cumbre maniquea sobre la ilusa democracia global. Entonces, como mencionamos anteriormente, tenemos un Estados Unidos desdibujado de la escena geopolítica, tenemos a un Biden que se enoja, pero cuyo enojo no mueve el amperímetro. Su enojo no hace que los demás países o los demás mandatarios cambien sus decisiones. Saben que lo pueden hacer. Diferente sería si Trump estuviera en el lugar de Biden. Aprovechándose de la debilidad de Estados Unidos, ellos toman las decisiones que ahora ellos manejan la geopolítica mundial. Y por otro lado, como recién acabo de leer, India, dentro de todos los desarrollos tecnológicos que está avanzando exponencialmente, también está avanzando en materia aeroespacial. India ya tiene satélites propios, está desarrollando toda su tecnología, no se va a quedar atrás en nada de esto. Entonces hay que ver qué va a pasar en los próximos años con esta posible coalición, tal vez, que parece que quiere liderar Rusia con respecto a China y con respecto a India. Ahora, como bien mencionó Lucas, Brasil está aumentando su comercio bilateral con India. China
prácticamente en los últimos años dominaban ellos el comercio con la mayor cantidad de países de Sudamérica. Si India aparece ahora, hay que ver qué posición toma Argentina y hay que ver qué posición toman el resto de los países. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, ahí va a ser fundamental la alianza con Brasil, que tanto venimos hablando nosotros y que me parece que está más vigente que nunca, porque es un tema que siempre ha sido vigente para el argentino en alianza con Brasil. Y en esta época, más. ¿Por qué más? Porque realmente Brasil ha hecho lo que tenía que hacer y nosotros no. Tan simple como eso. Es decir, si vamos a ponernos realistas, no podemos pensar en una salida en la cual podamos encontrar una posición de poder que nos beneficie sin que sea con Brasil. En este momento de la Argentina es imposible pensarlo. Porque aparte Brasil te va a traccionar al resto de la región. Y siempre una alianza entre Argentina y Brasil siempre es un objeto de controversia para cualquier otra potencia. Pero también es una gran oportunidad. Entonces me parece que si justamente Brasil está entablando esta cooperación en materia aeroespacial con con India, es el momento también de que si le abre la puerta a India, claro, por eso Brasil quiere hacer también el acuerdo con la Unión Europea, ya está envalentonado porque tiene una espalda que no tiene el resto del continente. Pero si le abre la puerta a India, es también una oportunidad de que se pelee un poco China, que no tenga toda la región tan asegurada. Ahí va a ser fundamental lo que hagamos entre nosotros dentro de la región. ¿Qué acuerdos tenemos, por ejemplo, para el tema de la hidrovía, para el tema de la cuenca del Plata, la hidrovía Paraná-Paraguay, toda la conexión que se haga para la parte más del norte de Sudamérica con el Orinoco y con otros canales? Digo, ahí va a ser fundamental lo que hagamos a nivel regional. Sin irnos por ahí tan arriba, pero digo, Brasil, Paraguay, países que han demostrado poner primero la realidad, primero el interés nacional y la realidad antes de cualquier ideología. Sobre todo ahora Brasil con Bolsonaro, ¿no? Después, bueno, veremos qué pasa si el condenado de Lula da Silva vuelve a tomar el poder. Pero por el momento es la perspectiva que podemos tener. No sé qué piensa Augusto, por ejemplo. Sí, sería hacerle un contrapeso a China y su visión que se volvió muy hegemónica este último tiempo en cómo todos dependen de su industria. Obviamente India viene siempre ahí porque tiene las máquinas, tiene la gente y tiene cerebro. Entonces, que los países, bueno, o por lo menos dentro de nuestra región, que Brasil, que es uno de nuestros mayores socios comerciales, y encima un país bastante interesante económicamente, también tome a India como un gran aliado y no solamente se maneje con China, está bueno porque obviamente a los chinos les va a preocupar, pero abre un poco el juego en esto de no dependemos solo de vos, entonces no monopoliza solamente la mano de obra china, sino que, digamos, como para equilibra un poco que aparezcan estos países, equilibran un poco la balanza. Está bien, Estados Unidos está, digamos, como en retirada dentro de lo que fue Estados Unidos, y más con un presidente tan paupérrimo como es Biden, que encima le da una muy mala visión a lo que es Estados Unidos ahora. Pero, digamos, tampoco habría que, estando Biden en el poder, tirar por la borda a Estados Unidos, ¿no? Porque capaz te llega o reeligen a Trump o lo que sea, uno también tiene que mantener ahí sus relaciones con Estados Unidos, ¿no? Tampoco, digamos, desecharla. Pero al tener todo ese abanico de posibles aliados, no hegemonizás o no monopolizás en uno solo y le das todo ese
esa envalentonada que tiene China de querer abarcar absolutamente todo, volver a tener la ruta de la seda. No. Ahí nosotros tenemos que ser también, deberíamos, ¿no? Deberíamos ser claros, tenemos a Alberto Fernández, tampoco podemos pedir mucho, y tenemos una oposición bastante tibia. Digamos, no, acá en Argentina no hay este análisis de geopolítica y de construir alianzas, sino que Argentina, históricamente igual, siempre en estos procesos donde resalta una potencia, claro, se somete y no importa ningún otro más. Yo me someto a esta potencia y no hay posibilidad de relacionarme con otro. Que el otro me maneje los trenes, me maneje la hidrovía, digamos, le permito por favores que capaz me dan insumos, yo le dejo que me roben el mar argentino. No, eso no tendría que existir. Pero históricamente siempre nos pasa. De vez en cuando hay gobiernos que ponen límites. Ojalá pronto haya algún presidente que tenga esta visión de saber ubicarse en el mundo y no someterse a potencias o a instituciones supranacionales. Y ahora, continuando con lo que veníamos hablando, vos tenías un artículo para comentar sobre el tema geopolítico Rusia-China y el conflicto de la zona euroasiática, ¿verdad, Lucas? Sí, Cande, este es un tema que puede parecer viejo, pero justamente como tantas cosas en esta realidad tan vertiginosa que vivimos en el mundo, como dijimos la otra vez con Juan Dou, parece que Argentina exportó su modelo al mundo porque cada semana pasa algo nuevo. Y una de las cosas que pasan es que también vuelven paradigmas que por ahí quedaban medio viejos, pero que hoy vuelven a estar vigentes, ¿no? Hay una nota de Contrainfo que se llama Heartland y Rimland en la geopolítica de China, Rusia y Estados Unidos. Retorno a la lucha por el Rimland en el siglo XXI. Bueno, voy a explicar de qué se trata esto. El autor se llama Pedro Sánchez Herráez, no es el presidente de España, pues esta nota denota inteligencia, así que es un autor geopolítico. Pero bueno, básicamente no voy a leer la nota en sí, sino lo que voy a comentar lo que hay en la nota. Después cada uno la puede buscar y la puede leer por su cuenta, pues es muy larga, pero voy a comentar lo que me pareció más importante. Por un lado, menciona el autor que tras la salida de la Guerra Fría, de este mundo bipolar de Estados Unidos contra la Unión Soviética, empezó a haber un creciente poder de actores no estatales y empezaron a incrementar, ¿no?, sus capacidades de acción frente a los mismos estados. Vemos el caso del 11 de septiembre, bueno, el inicio de la guerra contra el terrorismo. Todo eso, toda esa conflagración empezaba a dar en el mundo el inicio de el fin de una era, podríamos decir, ¿no? Como que se terminaba una época y ya la geopolítica no iba a ser la misma nunca más. Pero, a pesar de eso, también hay cosas que en este nuevo mundo vertiginoso se vuelven a dar como se dieron en el pasado. Entonces acá lo que menciona trae de vuelta un par de conceptos. Primero, el del primer quizás autor relevante de la geopolítica moderna, que fue el inglés Halford Mackinder, que fue un tipo que perteneció era contratado por el gobierno británico, por el Estado británico, porque en esa, digamos, los geopolíticos clásicos eran básicamente empleados de la búsqueda de interés nacional de la potencia de turno. Entonces, ninguno escribía por amor al arte, simplemente. Entonces, escribía también en tono a favor del interés nacional británico, en este caso de Mackinder. Y Mackinder introdujo un concepto que es el que estamos hablando ahora, que es Eurasia. O sea, el concepto de Eurasia lo introdujo él. No lo introdujo Alexander Dugin. Alexander Dugin lo tomó en todo caso. Pero bueno, Mackinder más o menos se movió por la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que desarrollaba era que la zona de Eurasia, había una zona que se llamaba Corazón Continental, o Heartland, que es toda la zona de Rusia, que no abarcaba todo el este, sino que abarcaba la zona, podríamos decir, eurasiática de Rusia,
sin irse al extremo de Asia. Y toda esa zona definía como que era impenetrable a la invasión, claramente, y toda la zona por debajo es la zona que tenía que usar como estrategia el Imperio Británico para acercar a Rusia y que no se desarrolle. ¿Por qué? Por una simple razón, porque eso les permitía mantener su dominio como potencia de ultramar, y no solamente su dominio como británicos, sino mantener ese sistema vigente. El sistema que hoy conocemos globalista, que se basa en potencias de ultramar, en potencias que establecen un dominio diplomático, etc. Todo eso es un paradigma que tiene que ver con quizás lo que algunos autores mencionan como las potencias del agua, las potencias de ultramar, las talasocracias, ¿no? Que se basaban más en el dominio de ultramar que en el dominio terrestre, en la invasión de espacio terrestre. Entonces, claro, para mantener ese dominio de ultramar necesitaban que todo el corazón continental, que lo ubicaban en la zona de Eurasia, sea contenido para que no se expanda, porque de lo contrario, si uno, decía Mackinder, si uno domina la zona de Europa del Este, domina el corazón continental, y quien domina el corazón continental, domina el mundo. Por esa razón, quizás un poco exagerado, ¿no? Pero por esa razón es que estamos viendo, por ejemplo, lo que hablábamos hace un par de semanas con lo de Polonia. Polonia es un país que tiene un gobierno patriota, nacional, un gobierno conservador que aplica buena política económica, pero a pesar de eso, es de alguna manera, los británicos encuentran hoy su funcionalidad al gobierno de Polonia. Y no estamos diciendo que eso sea bueno o malo. ¿Es bueno para el interés de ellos? Sí. Y no porque Polonia lo piense tampoco de esta manera. Polonia también piensa en su interés, pero encuentra que para su expansión le conviene confrontar con Rusia, porque está viendo que la respuesta británica es de decir, sí, siga. O sea, la respuesta británica es dejar que siga haciendo lo que hace. Entonces acá lo que trae el autor es este tipo de conceptos, de por qué ahora de vuelta se vuelve a hablar de Eurasia, del este, ¿no? Del este de Europa, como una zona de conflicto tan importante. Después menciona otro concepto que es el Rimland, que es un concepto de un autor que siguió a Mackinder, pero que es estadounidense. Se llamaba Nicholas Spikeman. Y Spikeman introdujo el concepto de Rimland, que es la zona de abajo del corazón continental. Es el anillo marginal de abajo, que significaba la zona que está más cerca de las costas y que era la zona con la cual se podía comerciar y con la cual se tenía que tener relación para acercar el corazón continental y para tener una política de presencia cercana para poder aislar a Rusia, básicamente. A Rusia y a todos los países afines a Rusia. Entonces, estamos hablando de que hoy estamos reviviendo una disputa geopolítica en torno a esa zona que geoestratégicamente es tan importante. No sé qué opinan, chicos. Sí, para agregar lo último que mencionas de Polonia, tengamos en cuenta que a la OTAN le conviene que Polonia sea un freno o le cause problemas políticos a Rusia. Entonces, la OTAN es la que permite, dentro de todo, que Polonia, por ejemplo, pueda defender sus fronteras, cuando no le permite lo mismo a España con África. La frontera de España con África es un descontrol, en primer lugar, por las decisiones políticas de su gobierno, por supuesto, no echemos culpa. Pero la OTAN no tiene problema con eso. Cuando Polonia se planta y dice, acá no va a entrar ningún inmigrante ilegal, los inmigrantes que quieran entrar tienen que hacer el proceso legal como todos, y fin de la discusión. La OTAN no le causa problemas, no le dice a Polonia vas a tener sanciones económicas por no ser bueno con la gente que necesita ayuda humanitaria. Entonces, Polonia está aprovechando esta situación en la cual la OTAN le conviene para desarrollarse a sí misma y para defender sus propios intereses. Por ejemplo, hoy Polonia aprobó una ley de medios en la que estableció que ningún agente extranjero o ningún agente fuera de la Unión Europea puede tener más del 50% de acciones en algún medio.
dentro de Polonia. Porque ellos dicen, ¿por qué alguien fuera de la Unión Europea, o fuera de Europa, mejor dicho, no sé, alguien de América, ¿por qué quiere tener una gran participación en las acciones de un programa o de un canal de televisión de Polonia? A ellos no les cierra. Y si así sucede, no tiene intenciones relacionadas a favor del interés nacional de Polonia. Probablemente tenga los intereses contrarios. Entonces Polonia se planta y los medios les pone un límite. Y sigue desarrollando muy bien su economía. Polonia creció mucho. Si vemos la tabla de crecimiento económico de Europa, Polonia es uno de los países que más creció, que menos impactó tan fuerte los problemas económicos por el coronavirus. ¿Y cómo seguía esta nota, Lucas? Bueno, la nota sigue básicamente como estaba diciendo, por el tema de la lucha por el anillo este marginal de abajo, que es la zona candente de la cual se van a disputar todos. Es muy importante lo que dijiste, porque precisamente acá se ve que el globalismo, acá, mira, este es el momento ideal para poder dar un ejemplo de por qué no hay que tomar estas cosas como que el globalismo es absoluto y ya conquistó todo el planeta. No existe eso. El globalismo sigue siendo también un proyecto. Como Rusia tiene su proyecto y China tiene el suyo. El día que a China el globalismo no le sirva más, ya está, lo tira por la ventana, olvídense. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Es una cuestión de realismo que aplica China. No es que esté enamorada del paradigma globalista. Porque de hecho, a ver, no aplica nada de él. Tan simple como eso. Si China estuviera enamorada de ese paradigma, aplicaría todo. Sin embargo, es la que no aplica nada. Entonces, primero tener en cuenta eso. Me imagino que Dice sabe que destruye la economía y ellos aprovechan y ocupan el espacio vacío. Exactamente, claro, por eso les sirve. Pero nada más que eso, les sirve. Pero como proyecto, en algún punto, yo no tengo dudas que el mismo proyecto globalista les va a estorbar. Porque cualquier intento de dominación de esta zona geoestratégica va más allá de cualquier estupidez ideológica que pueda plantear un organismo transnacional. O sea, acá estamos hablando de geopolítica pura y dura como en los viejos tiempos. Estamos hablando de que volvieron paradigmas que se pensaban ya olvidados por el mundo de la globalización y de la cooperación internacional y la mar en coche. Entonces, bueno, la nota va por lo que tiene que ver con la relación del Asia-Pacífico, por ejemplo. La relación del Asia-Pacífico, ¿qué pasa con África? ¿Cómo se debilita el vínculo transatlántico desde África, no? Y ahora empieza a mencionar lo que son cada uno de los países relevantes en toda esta disputa, ¿no? Por ejemplo, empieza por Rusia. Y dice, para Rusia, claro, la seguridad de sus fronteras, entendidas en este sentido amplio, ha sido una obsesión a lo largo de toda su historia. Y por eso su posición en relación a su antigua zona de influencia siempre ha sido constante, aunque también yo creo que ahí hay que aclarar que Rusia no tiene la misma idea de expansión de la Unión Soviética. Porque hay muchos que al día de hoy te dicen que Putin mantiene un régimen comunista. La verdad que nada más lejos de la realidad, sobre todo en sentido de política internacional. En política internacional, Rusia claramente mantiene una posición conservadora. Pero es eso, conservadora. No es una posición de expansión a todo el mundo posible como sí lo tenía la Unión Soviética. Y que de hecho lo tiene el principal opositor del Partido Comunista, que él sí quiere exportar Rusia al mundo, ¿no? En cambio, Rusia simplemente mira la zona de su influencia territorial cercana y sabe que necesita de otros países, que no se limita solamente a sus propias fronteras. Eso sí. Entonces, claro, Rusia siempre ha tenido en este último tiempo una política defensiva de seguridad, pero que la mantiene a rajatabla y que trata de conseguir la mayor cantidad de países adeptos para mantener esa política.
porque sabe que la OTAN está haciendo esto que estábamos hablando, esto que menciona Khan con respecto al tema de Polonia, la está tratando de cercar. Ahora también menciona otro país interesante en esto, porque también tiene un liderazgo fuerte, que es Turquía, con Erdogan. Y menciona que históricamente las relaciones entre Rusia y Turquía siempre han sido bastante ásperas, porque cuando eran los dos imperios, se han tratado de disputar un montón de zonas en común, principalmente la salida al mar, han tratado de disputarse. Y que hoy, sin embargo, tienen bastantes cooperaciones, por ejemplo, proyectos de oleoductos, gasoductos a través de, por ejemplo, el suelo turco, y poder transportar hidrocarburos rusos que puedan, digamos, bordear la zona ucraniana. Claro, por eso también el conflicto de Ucrania hoy está tan vigente y a Biden le preocupa. Claro, a Biden le preocupa por una cuestión de defender el proyecto globalista, pero a Rusia no le preocupa por eso. Y al Reino Unido tampoco. El Reino Unido, que está en una situación de tratar de levantar un poco la cabeza, que la tenía bastante caída, está justamente en esa situación de tratar de entender esta política pura y dura. El Reino Unido no está en el tema globalista, digamos, solo lo que le convenga, pero como China, en la que no le conviene, se desliga del globalismo. Acá no estamos hablando del liderazgo de Biden, que es un títere puesto para eso. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del primer sistema de inteligencia de Occidente que tiene una eficacia impresionante. Tal Entonces, cual, Lucas. Y con claro, respecto al conflicto con Ucrania, algo que tenemos que los oyentes tienen que tener en cuenta. Los medios occidentales pintan a Rusia como el malo de la película frente al conflicto con Ucrania, pero los medios rusos dicen que cuando ellos hicieron una movida de movilización de tropas hacia la frontera, dijeron que fue una movilización como respuesta defensiva, no como acción ofensiva, como de esta manera quiere hacerlo quedar los medios occidentales, sino que primero fue Ucrania quien movilizó tropas, en parte propias, en parte de la OTAN. Ojo con esto, recordemos que Ucrania no pertenece a la OTAN, pero la OTAN realiza maniobras militares dentro de Ucrania, varias al año. Entonces, los medios occidentales quieren hacer creer que Rusia tiene intenciones expansionistas, que quiere invadir Ucrania, que va a invadir a Ucrania pronto. Hay que tener algo muy presente. Ucrania es un país quebrado, es un país dominado por la corrupción política, completamente fundido económicamente. Rusia tiene un grandísimo poderío militar, pero económicamente Rusia no está fuerte, tan fuerte, como para hipotéticamente invadir Ucrania. Cuando uno invade un país, se hace cargo económicamente de ese país. Rusia no puede hacerse cargo económicamente de Ucrania frente a una hipotética invasión, porque Rusia no tiene tanta espalda económica. Rusia tiene una espalda geopolítica, militar. Rusia tiene recursos de gas y petróleo, por lo cual mantiene sometida y dominada a Europa, pero no tiene espalda económica para hacerse cargo de una invasión a Ucrania. Entonces, hay que tener esto presente. Ojo cuando uno se deja llevar por los medios occidentales del malo de la película es Rusia, cuando hoy por hoy, a Rusia no le conviene para nada una invasión a Ucrania. Por lo que digo, no tiene espalda económica para solventarlo, y tampoco tiene sentido que Rusia se meta en un conflicto a tremenda escala cuando hoy está en una posición cómoda, con Europa a sus pies, porque dependen de sus recursos de gas y petróleo a través de los oleoductos. ¿Para qué Rusia va a someterse a un conflicto a gran escala, sin espalda económica? Entonces tengan presente esto los oyentes cuando leen medios occidentales de Rusia es el malo. De nuevo, acá no hay malos o buenos, acá hay intereses. Pero hoy por hoy Rusia no tiene un interés expansionista. No tiene sentido. Ahora, en el futuro, el día de mañana, que pueda haber algún conflicto con Ucrania, tal vez, 20, 30 años o más, tal vez. Pero hoy en el corto plazo,
Yo la verdad que no lo veo posible. No sé cómo lo ven ustedes, chicos. Una cosa, creo que hay que hacer un paréntesis importante esto que decís, Cande, porque en realidad Rusia se lo ha pinchado históricamente desde que está Putin en el poder. A Rusia se le ha pinchado muchas veces, se le ha hundido un submarino, ellos también tuvieron un hundimiento de un submarino de dudosos hechos, ¿no? Dudoso cómo se hundió. Dudosa procedencia. Dudosa procedencia, tal cual, sí. Y lo han pinchado de varias maneras para tratar de que Putin reaccione, y Putin justamente si se ganó un lugar en el Consejo Permanente, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es precisamente porque no es un impulsivo, ni mucho menos es un irresponsable. O sea, el gran logro de Rusia, quizá como la gran insignia de la política de los últimos 20 y pico de años, ha sido la seguridad internacional. Y la seguridad internacional no se logra a tontas y a locas, digamos, o sea, haciendo cualquier cosa. Se logra realmente siendo responsable y siendo muy medido en las acciones que se toman, inclusive cuando tenés que tomar una represalia. Entonces, por eso es muy importante lo que dice Candela, en que no hay que darle a veces tanta bola a los medios occidentales, no porque sean occidentales, sino porque son globalistas, tan simple como es. O sea, Occidente no está teniendo un desarrollo de un pensamiento geopolítico propio. Esto hay que admitirlo. No lo estamos teniendo. Mayormente son casos quizá aislados. Brasil tiene un pensamiento geopolítico propio, sí lo tiene. Pero, como digo, casos aislados. Además hay que ver esto que bien remarcó Cande. Uno no siempre está en condiciones de expandirse. Esto puede pasar en una economía doméstica como en una empresa. A una empresa capaz no le conviene abrir otra sucursal por el gasto que tiene. Esto no escapa también de las naciones. ¿De qué le serviría a Rusia? No teniendo una posición económica fuerte, invadir un país, hacerse cargo del país quebrado, desarrollarlo, no tiene sentido. La verdad no tiene sentido. Sería tomar, digamos, el ejemplo claro creo que sería el gobierno argentino agarrando otra vez Aerolíneas Argentinas, pagando una deuda, digamos, debiendo 5.000 millones de dólares, la empresa devastada, y encima el país sin un mango, porque encima ya veníamos en una gran caída, en una gran pendiente económica. Entonces, ¿de qué le serviría a Rusia invadir un país? Digamos, Rusia, la gran imagen que pudo mostrar es justamente esto, proteger lo suyo, hacerse valer cuando lo atacan, y que claramente Occidente la hace ver como un enemigo porque Europa va muy para atrás y necesita ver enemigos cerca como para construir un relato. Pero Rusia no es ese enemigo. Putin, digamos, es al que lo hacen ver mal. Lo ponen ahí como el tirano loco. Pero bueno, sin embargo, ellos siguen manteniendo relaciones comerciales, digamos, con un país que tiene un partido único, que tampoco acepta disidentes, persigue al que se levante digamos, o contradiga alguna normativa del partido. Entonces, está bien, criticás a uno, pero ¿y el otro qué? Y sin embargo, le jugás 100% en beneficio de China, ¿no? De ese país estoy hablando. Así Tal que, cual, encima, hoy por hoy, como están las cosas, es mucho más probable que China avance sobre Taiwán a que Rusia avance sobre por Ucrania. eso, tal cual. China tiene todas las condiciones para invadir. Más una isla tan chiquita como Taiwán, que
tiene el tamaño de Tucumán, justamente, de Tucumán, un poquito más grande, pero digamos, es más alarmante lo que podría pasar con Taiwán, que sería ya que caiga el último rincón democrático. Igual ya no pertenece a China, pero digamos, cayó Hong Kong y lo hicieron pelota y, digamos, sacaron todas las libertades, control social, a la disidencia a la cárcel. Si cae Taiwán, que es como el último bastión democrático, digamos, eso sería lo más alarmante. Ucrania no pincha ni corta. En cambio, Taiwán sí es una gran economía, siendo una islita chiquita, tiene un buen PBI per cápita, entonces eso sí sería lamentable que pase. Bueno, es importante mencionar que Taiwán es, ¿no? Dato de color, es el ejemplo opuesto al de Cuba, ¿no? Como desde una isla se puede hacer una maravilla y como desde otra isla se puede hacer un infierno en la tierra. Pero más allá de ese detalle, tiene que ver, claro, con las perspectivas. Fíjate, quizá quienes nos están escuchando, obviamente, desde los espacios de Twitter acá presentes, no lo están viendo, pero después en diferido, o quienes estén ahora en Twitch, van a poder ver en pantalla el mapa de China con las bases navales. Tiene 10 bases navales en la zona lindante a su territorio y un poco más extendido también, ¿no? En la zona que conecta Asia con África y un poco el pequeño y estrecho paso hacia el Mediterráneo. Va a poder ver las 10 bases navales y una de ellas está justo a los pies de Taiwán. Entonces, estamos hablando de que toda esa zona es muy importante. Ahí está China, está digamos, en el sur, un poco también pintado de celeste, está India, que es otro actor relevante. Esta imagen la traemos de la página de Dossier Geopolítico, de un gran analista que tenemos en Argentina, ubicado en Córdoba, Carlos Alberto Pereira Melé, que yo lo recomiendo porque en este sentido no hay análisis ideológico. Entonces es muy recomendable para esto. Y subió justamente su trabajo final de diplomatura en estudios estratégicos por la UNDEF. Así que tienen ahí todo su trabajo presentado y aprobado. Pero en ese habla de la importancia que tiene en esta época lo que él llama el collar de perlas de China, que es toda esta iniciativa de la Franja y la Ruta, no solamente terrestre. Acá habla de la naval, porque China claramente compite con India en el desarrollo naval, que todavía no la ha pasado a India. Es decir, India también tiene un desarrollo naval muy fuerte y que por lo menos en la época de Trump tenían un guiño común para tratar de contener a China. Pero fíjense que lo que retoma este autor, Melé, es un poco lo que estaba comentando al principio de la nota de Contrainfo, que es el tema del corazón continental que está en disputa hoy. Y China tiene todas las de ganar por ser la potencia económica más grande de ese lugar y, bueno, con competencia a la India. Pero en materia económica y financiera, China lleva la delantera, eso no hay ninguna duda. Lleva las de ganar. Y ahí se definen lo que son las políticas de seguridad y defensa fuertes. Me extiendo, simplemente me adelanto a la conclusión final que dice este autor. Dice, ahora bien, el territorio euroasiático ha sido testigo del crecimiento de un nuevo poder. Dice, si Mackinder viviera hoy, quizá estaría más preocupado de las extensas redes ferroviarias, caminos, puentes, túneles, aeropuertos que China está construyendo a lo largo de todo el continente. Y su versión naval del collar de perlas, y que por ejemplo tiene una importancia central el eje China-Pakistán. Recordemos también en esto, ahora que pasó hace poco el tema de los talibanes en Afganistán, ¿quién fue el primer país en levantar el teléfono para felicitar a los talibanes cuando tomaron el poder? China. Acá no hay ideología, no hay religión, acá hay realismo. Acá hay realismo puro y duro. Y esta misma infraestructura que China planea convertir en toda esta zona del anillo marginal por debajo del corazón continental, que es para, obviamente, ejercer una dominación. Y ese mismo proyecto lo tiene para acá, en Sudamérica. Porque toda esta zona que Estados Unidos la regaló,
prácticamente, en cuanto a influencia económica y militar, naval por lo menos. No todo, no digo que se fue completamente a Estados Unidos, pero claramente le dejó un gran terreno a China. No sé qué piensan ustedes. Incluso antes del levantamiento de los musulmanes, 1 o 2 semanas antes, había noticias que publicaban que China le estaba vendiendo armamento. Entonces, con más razón, China no tiene ningún problema de apoyar talibanes siempre y cuando beneficie a sus propios intereses. Acá no importa la posición que tomen. Lo único que buscan es lo que a ellos mismos les convenga. De nuevo, sabiendo que la figura de Estados Unidos está completamente desdibujada desde que Biden llegó al poder, China se va a aprovechar de todo esto. Como ya mencionamos antes, Rusia también, y India también aprovecha lo suyo. Porque a la geopolítica no le gustan los espacios vacíos. Entonces, si de repente hay un país que se ve debilitado, los que estén en una posición menos favorable van a intentar comérselo a ese país, correrlo de la discusión y tomar ellos la nueva discusión. Sobre todo si este nuevo país comienza a someterse a estas agendas progresistas, a estas agendas izquierdistas o globalistas, que como ya hemos mencionado, sus únicos resultados derivan en un detrimento de la industria nacional, un aumento de los impuestos, un aumento en los precios de los combustibles y un aumento en todo lo referido a las tarifas energéticas. Por lo tanto, termina ahorcando a una clase media, porque la clase alta puede seguir solventando gastos o enfrentándose a nuevos gastos. Los verdaderamente perjudicados son la clase media, porque también, ante la crisis, comienzan a perderse puestos de trabajo, todo comienza a hacerse más difícil. ¿Qué opinas, Augusto? No, yo creo que para ir cerrando un poco y que se lleven lo principal de este programa, es esto de saber ubicarse estratégicamente en el mundo, saber construir aliados, saber cuándo ocupar estos espacios vacíos que bien vos nombraste, Cande. Acá no importa que pueda llegar a pensar, no sé, un liberal, un conservador. Entonces, si beneficia al país, ya está. China aprovecha y hace ejercicio de su poder y de influencia en el mundo. Lo hizo el año pasado enviando insumos médicos y todo eso a todo Occidente, cuando encima fueron los culpables de todo lo que está pasando ahora, y no tiene, digamos, dentro de cierta moral, no tiene ningún tupé de financiarte a los talibanes y mandarle armas. Entonces, en política o en geopolítica, en verdad la geopolítica es mucho más, es la política en serio, porque en base a cómo te posicionas en el mundo, diagramás las políticas internas. Yo creo que si todos empezáramos a ver esto, sería fundamental para el progreso bien entendido del país. Argentina hace años que no tiene una visión clara y estratégica geopolítica, no tiene hipótesis de conflicto, que eso son fundamentales también para construir estas, ya sean tácticas o estrategias para poder desarrollarte. No es capaz de hacer valer los recursos que tienen, sino que los regala o los rifa a las potencias coyunturales que rigen. Tal cual, y una reflexión para ir cerrando. Fijémonos las cosas importantes que debaten hacia afuera las potencias emergentes como India, Turquía,
la misma China, que ya es una superpotencia económica, Rusia, los británicos, los países del este de Europa, comparado con la triste y patética realidad ideológica de Occidente, donde todavía se discuten los pases sanitarios, el delirio de cerrar centrales nucleares y las políticas inclusivas. Por eso, en Sudamérica, el único país con proyección de relevancia internacional es Brasil, y más aún desde que Bolsonaro asumió. Porque en sí, Brasil siempre fue relevante y mantuvo el realismo a pesar de haber tenido que soportar una década de socialdemocracia corrupta, a través de Lula claramente. Brasil está cerca de India en proyectos de cooperación espacial, en industria, y busca un acuerdo con la Unión Europea en lo comercial. Hoy Brasil tiene espalda para hacer eso. Pero nosotros, los argentinos, estamos en otra galaxia. Pareciera que llegamos tan tarde a todo que ahora nos apuramos por copiar al primer mundo. Pero el primer mundo está haciendo todo mal. Intentamos copiar todo lo mal que hace, ya sabiendo los resultados negativos que hay, queremos copiar eso. En este contexto es fundamental seguir lo que pasa en Brasil, porque el problema ideológico que tenemos en la región, a la vuelta de la esquina, se llama Foro de San Pablo, o como ahora se conoce, Grupo de Puebla, con una impronta más progre, pero es solo para tapar el castrochavismo cómplice del globalismo y de China. ¿Qué opinan de esto, chicos? Sí, concuerdo completamente. Es que estas son las grandes oportunidades para pensar en qué lugar estamos, o sea, qué lugar ocupamos. Porque quizá desde ciertos paradigmas bien intencionados se dice que Argentina no tiene que ser aislacionista. Estamos totalmente de acuerdo en que Argentina no puede ser aislacionista, no puede ser, no puede hacer la gran Venezuela, no puede hacer esas estupideces que condenan a la muerte a la población de forma directa, pero hay que saber entrar bien entonces. Tampoco es precisamente entrar de cualquier manera y al compás de lo que me diga una potencia de turno, bueno, como ahora el globalismo. Ahora el globalismo, como todavía tiene injerencia fuerte acá, nos dice qué es lo que tenemos que hacer y nosotros acatamos. Si nos dice la cuarentena, y si nos dice que pueden abrir, podemos abrir. En lugar de discutir cosas que realmente son importantes. Acá me gustaría, si me permiten, quizá leer lo último, así para cerrar, la última parte del artículo de Pereira Melé, que es con el que cierra su tesis de la diplomatura. Dice, un problema de magnitud como el que se nos presenta, que además desconocemos esta nueva realidad, como la reciente Asociación Económica Regional Integral, o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, o la cada vez más poderosa Organización de la Cooperación de Shanghái, para no dejarnos alinear, tipo Manu Militari, o tratando de responder a todas las presiones simultáneamente, dice, todas son acciones de naturaleza geoestratégica, y no se pueden pensar y resolver sin tener presente este escenario global en el que nos encontramos. Pero también los tiempos difíciles son tiempos de oportunidades. Por ello, consideramos que 5 siglos de dominio absoluto occidental, en especial anglosajón, han llegado a su fin, y se abre un abanico de nuevas oportunidades, como también de desafíos de gran calado a los pueblos del sur, y a nuestro subcontinente sudamericano, por encima del ideologismo que nos atosiga y nos confunde. Así que me parece que esa debería ser la conclusión fundamental que deberíamos tener de por qué estamos hablando de este tema, por qué estamos tocando temas que tienen que ver con lo estratégico, con los recursos del mundo. ¿Por qué nos interesa la zona de Eurasia? Nos interesa porque ahí se van a organizar los que después van a querer venir a hacer acuerdos con nosotros. Y que nos van a vender, como en el caso de China, como ya lo están haciendo, que nos van a vender productos hechos con mano de obra esclava, mientras nosotros queremos mantener una calidad de vida razonable y alta para nuestra población.
Pero ¿cómo lo vamos a lograr si ni siquiera tenemos el potencial tecnológico e industrial para hacerle frente a ese desafío? Entonces acá hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué rumbo queremos encarar? Estamos muy de acuerdo en que uno de los despegues económicos de Argentina tiene que ver con la baja de impuestos. Pero eso es para lograr un fin, no es un fin en sí mismo. Es para lograr un fin que tiene que ver con grandes objetivos que nos deseemos y podamos plantearnos de acá a 30, 40 años. Si no tenemos esta mentalidad, nos van a pasar por arriba como lo está haciendo ahora la Organización Mundial de la Salud, la ONU, o después será China o quien sea. Esto está en manos nuestras. No hay nadie más que va a venir a resolver ni Brasil va a resolver estas cosas por nosotros. Porque Brasil piensa en su interés. En todo caso, lo que hay que hacer es tratar de ver en qué manera nos podemos subir a ese tren, como ellos lo hacen. Bueno, entonces hagámoslo también nosotros. Sí, concuerdo con la conclusión. Si no, nosotros no sabemos aprovechar estas situaciones y digamos, tener más la dirigencia. Nosotros como parte de la sociedad también igual, de empezar a ver estas cuestiones que sirven para el largo plazo y para resolver los problemas en serio. Porque nosotros hace décadas que lo único que hacemos es hacer crecer la pobreza y no digamos la clase media trabajadora. Que China lo sabe hacer, lo viene haciendo y lo viene potenciando, y nosotros seguimos aplicando recomendaciones que nos vienen de afuera. Ya bien lo marcaste vos, Lucas, la OMS y la ONU actualmente, pronto lo hará China y así, y Sarasa. Y no somos capaces nosotros de aprovechar todo lo que tenemos y pararnos como un país digno, digamos, en el mundo y ser una voz importante, ya sea en Sudamérica como en todo el mundo, digamos, como sí lo supo hacer China, sí lo supo hacer Rusia, sí lo viene haciendo bien Hungría, poniéndose, digamos, haciéndose respetar, digamos, frente el posible avance de la Unión Europea. Lo hace Polonia y así podría seguir. Bolsonaro acá. Si nosotros no hacemos eso, vamos a seguir mereciéndonos Alberto Fernández, Macri y toda esta gente que nos empobrece. Tal cual, chicos, es nuestra obligación como argentinos, e independientemente de qué país sean, tenemos que exigirle este tipo de debate a los políticos que supuestamente nos representan o nos quieren representar. Basta de conformarnos con el mal menor. Basta de conformarnos con tener políticos que no tienen idea en dónde están parados. Ni siquiera tienen idea de qué recursos o qué potencial de recursos tiene nuestro propio país. No saben ni dónde están parados en qué es lo que está sucediendo con la geopolítica. Que la geopolítica cambia día a día prácticamente. La geopolítica que hay hoy con una Estados Unidos desdibujada del mapa, creo que en los últimos 20 años, a nadie, y mucho más también, a nadie se le hubiera ocurrido una Estados Unidos desdibujada del mapa, completamente debilitada, y que otros países estén tomando las decisiones. Entonces, tenemos que exigir este debate en los políticos que nos van a representar. Son cosas que no podemos dejar que se nos escapen. Así que bueno, muchachos, muchísimas gracias por todo. Hasta acá llegamos por hoy. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, acá en Twitter, así como también los que estuvieron por Twitch. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa fue grabado y será subido a nuestro canal de YouTube, Nueva Argentina. Suscríbanse y activen la campanita para no perdérselo. Y luego nos pueden encontrar como Causa-Argentina en Telegram, Twitch, Instagram, Facebook,
Nos vemos la semana que viene. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias a todos. Chao chicos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.